Muy bien, queridos hermanos, estudiantes del Instituto Bíblico en San Ignacio, sean bienvenidos una vez más a una lección de esta materia que tenemos en estudio con ustedes, la cual es Doctrinas Básicas de la Iglesia. Siempre, hermanos, muy contento de estar otra vez con ustedes, ¿verdad? Que nos podemos ver a través de estos medios, ¿verdad? Que nos podemos comunicar a través de estos medios. En realidad, pues estamos, gracias a Dios, avanzando cada día más y estamos llegando casi al final de esta materia y de este trimestre también que tenemos en estudio. Así es que, pues sin más pérdida de tiempo, queridos hermanos, nos preparamos para una clase más de doctrinas básicas de la Iglesia. No todos los temas que podemos compartir con ustedes son fáciles de entender. Esto, pues, ustedes ya les consta, hermanos, pero con esas dificultades y un poquito de esfuerzo, ¿verdad? De parte de ustedes, dedicación, pues se logran asimilar, vamos a poder asimilar casi en su manera absoluta o total el conocimiento, ¿no? Así es que vamos a quedarnos, hermanos, con la clase de este día. Y la clase de este día, vamos aquí, tiene que ver con la lección número 9, Doctrinas Básicas de la Iglesia. Estamos preparados y listos para un tema más. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver el tema que nos corresponde ahora. Fíjense, hermanos, que hoy vamos a hablar acerca de la autonomía de la Iglesia. Ese será el tema que nos va a ocupar, ¿verdad? La autonomía de la iglesia. Ese será el tema. Ustedes ya han escuchado hablar de la autonomía de la iglesia, ¿verdad? Depende del tiempo que tú tengas, usted tenga, hermano, de estar en la iglesia. Usted puede ya tener conocimiento. Alguien le ha hablado, usted ha escuchado hablar acerca de la autonomía de la iglesia. Y es que realmente la Biblia no nos habla de la palabra autónoma, no nos habla de la palabra autonomía. La palabra autonomía no es un término bíblico. Más sin embargo, por la manera de ser, por su organización de la iglesia, realmente se considera, pues, ¿verdad? Se considera la iglesia, se considera este término de autonomía. No en un término universal, no en un término mundial, sino que se considera la palabra autonomía, pero en un término local. Es que la iglesia debemos de entenderla desde los dos puntos de vista. La iglesia de Cristo, en realidad, la realidad, hermanos, la iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo es mundial. Eso significa la palabra mundial o universal. Significa que la iglesia de Cristo es para todo el mundo, está abierta para todo el mundo y existe en todo el mundo, la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo en todo el mundo está conformada o está dividida por medio de congregaciones locales. Si pudiéramos clasificar nosotros la iglesia de Cristo es universal, es mundial. Más sin embargo, la podemos estudiar o la podemos comprender también de una manera o clasificar de una manera local en cada congregación local, la iglesia local, dependiendo del lugar donde la iglesia de Cristo esté establecida, se considera como una iglesia, pero una iglesia local, pero que existe en todo el mundo, ¿verdad? Es parte de la iglesia en todo el mundo, solo que
se clasifica en sus congregaciones locales. Por lo tanto, cada iglesia local es autónoma, tiene su propia autonomía, tiene su propia organización, está organizada localmente. No hay una sola, comencemos entonces nuestro estudio. Bienvenidos, hermanos. No hay una sola organización universal o mundial. En otras palabras, no hay una sola sede de la Iglesia de Cristo. No hay una organización jerárquica, una sola, y que de esa sola, desde arriba, gobierne, ¿verdad? Todas las demás en todo el mundo. No lo hay. No hay una sola organización universal o mundial. La Iglesia de Cristo puede muy bien describirse como una monarquía. La palabra monarquía se entiende como un gobierno por una o algo gobernado por una sola persona, por una sola autoridad. Entonces, la iglesia por eso puede describirse como una monarquía o algo gobernado por una sola persona. Aparte de Jesús, monarca absoluto y cabeza de la iglesia, según Efesios 1:20-23, y quien posee toda autoridad legislativa, Mateo 28:18, o donde Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad legislativa, la potestad absoluta. El Nuevo Testamento no autoriza ninguna organización para la Iglesia Universal, solamente Jesucristo, solamente Jesús es el único que tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, es la autoridad absoluta en toda su iglesia, en todo el mundo. En ausencia de alguna autoridad bíblica para organizar universalmente la iglesia, cualquier presunción de autoridad fuera de la congregación local constituye un gobierno no autorizado por las escrituras. Es decir, si existiera una organización que estuviera fuera de una congregación local y que quisiera tener autoridad sobre esa congregación local, este tipo de organización no está autorizado por las escrituras, porque la iglesia tiene universalmente su propia autoridad, tiene su propia cabeza, tiene su propia potestad, tiene quien manda, quien legisla y quien controla, y esto es Jesús. Por lo tanto, en ausencia, como dice en este punto, en ausencia o en carencia de alguna autoridad bíblica para organizar universalmente a la iglesia, cualquier presunción, alguien que quiera presumir, que quiera establecer o inventar o crear una autoridad fuera de la congregación local, no es autorizado por las escrituras. Cada iglesia local, cada congregación local debe de tener su propio gobierno, no estar gobernado por otros gobiernos, por otras organizaciones de otras iglesias locales. No, cada iglesia tiene su propia organización local. Eso es lo que nosotros entendemos como autonomía. En su divina sabiduría, Dios no permitió que hombres ambiciosos rindieran influencias indebidas en la Iglesia Universal. Ese fue el plan de Dios. Dios fue muy sabio. Jesús enfatizó la humildad y servicio a otros necesarios como muestras del carácter de lo que eran grandes en su reino. La humildad y el servicio, ¿verdad? A otros, cuando queremos servir a otros, debemos de hacerlo con humildad y servicio. La humildad y servicio, esto es necesario, como una muestra del carácter o de la forma de ser de los que eran grandes en su reino. Es decir, si alguien en la iglesia quiere ser grande,
quiere ser grande, tiene que ser el hombre más humilde y más servicial en la iglesia. No realmente un título, no realmente un rango, no un cargo, simplemente el ser el más humilde y el más servidor de la iglesia. Dos cualidades, dos virtudes muy necesarias e importantes para, para aquel que quiere ser grande en la iglesia. El que hombres ambiciosos busquen poder sobre otros a través de una estructura organizacional mayor que la iglesia local es contraria a la verdadera grandeza según Dios la ve. Sigamos adelante. Cristo, ancianos, diáconos y miembros. Las estructuras, las estructuras, las escrituras, no obstante, sí nos demuestran el plan de Dios para la organización de la iglesia local, para que todas las cosas se hagan decentemente y en orden, como dice 1 Corintios 14:40, para que todas las cosas se hagan decentemente y en orden. Mandó que se seleccionara más de un hombre en cada congregación, más de uno, no solo uno, sino que más de uno, no singular, sino plural, para servir como pastores del rebaño. Muy interesante esta parte, ¿verdad? Porque para que todas las cosas en la iglesia local se hagan de manera decente y de manera ordenada, de la manera correcta, entonces Dios mandó que se seleccionara más de un hombre en cada congregación para servir como pastores del rebaño. No pastor, no pastor, no singular. Dios mandó que fuera más de uno, más de uno. Una congregación local no puede estar organizada solo con un pastor. Deben de haber más de uno para que la iglesia esté organizada con ancianos o pastores. Esos hombres son descritos en las escrituras con diferentes términos, con diferentes nombres, como ancianos. El primer nombre es ancianos. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El primer término descrito en las escrituras para estos hombres que iban a dirigir la iglesia, no uno, sino muchos, son denominados también ancianos. También son denominados o llamados también con el título o el nombre de obispos. Filipenses 1:1 dice así: Filipenses, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos son los mismos ancianos o son los mismos pastores. Y 1 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1, también tenemos que dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, conocidos como obispos. Luego también en 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Se le llama también presbíteros a los ancianos, a los diáconos, a los ancianos, a los obispos y a los pastores. También se le llama supervisores. Hechos 20:28. Dice así. Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Vamos a ver cómo lee. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar
la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, apacentar la grey de Dios o supervisar o cuidar la ley de Dios, Hechos 20:28. Y también son llamados como pastores, Efesios 4:11, dice así. Vamos a ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los pastores. Esos hombres entonces que van a mantener la decencia y el orden en la iglesia son descritos como ancianos, como obispos, como presbíteros, como supervisores o pastores. Se demostró la divina sabiduría de Dios al hacer autónoma a cada iglesia local bajo Cristo. Cristo es la cabeza. Él es el que tiene toda autoridad. Él es el que manda. Cada, uh, cada iglesia habría de tener sus propios líderes. Hechos 20. Lucas hace constar la reunión que tuvo Pablo con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Él los mandó a llamar para reunirse con ellos. Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Dice así: enviando pues, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Desde Mileto, dice, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia para reunirse con ellos, para tener una reunión con ellos. Tuvo Pablo que llamar a los ancianos de la iglesia, los ancianos. Vamos a ver, Pablo encargó solemnemente a esos hombres a mirar por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Encargó solemnemente a esos hombres esta responsabilidad, esta tarea. Mirad por vosotros mismos y mirar también por todo el rebaño. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen entonces estos hombres? A mirar por ellos mismos, a cuidarse, a tener cuidado por ellos mismos y luego tener cuidado también de la iglesia del Señor. Al escribir a la iglesia en Filipos, Pablo dirigió su carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos plural, y diáconos, Filipenses 1:1. Pablo dijo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, ancianos, no singular, no anciano, sino que ancianos en cada ciudad, en cada congregación local, en cada iglesia local, así como yo te mandé, Tito 1:5. Cada iglesia tenía sus propios ancianos, no ancianos, sino ancianos, plural. Los ancianos, otra vez en términos plural, en cada localidad, en cada ciudad, en cada región, tenían responsabilidades específicas de enseñar, supervisar, corregir y ser ejemplos para el rebaño de Dios bajo su cuidado. Cada iglesia local, cada congregación local funcionaba con una pluralidad de ancianos, con varios ancianos, no solamente con uno, sino que pluralidad, varios ancianos. Cada congregación funcionaba así, no con un solo anciano, sino que con un número de ancianos. No hay un número específico, pero tenía más que ser más de un anciano para que pueda funcionar la organización local de cada congregación. Los ancianos de una ciudad o congregación no tenían responsabilidad, mire, ni autoridad en otra. Digamos, los ancianos de una ciudad, los ancianos de una congregación local, de una iglesia local, no tenía responsabilidad,
no tenía autoridad, no tenía nada que ver con otra congregación de otra ciudad. Solamente tenía que ver con la congregación local donde él era anciano, donde él ministraba. De la misma manera, todos los ancianos de una congregación tenían igual responsabilidad y autoridad en su congregación. Si habían varios ancianos, todos también eran responsables de su congregación, no responsables de otra congregación de otra ciudad, número uno. Y número dos, dentro de la iglesia local, todos tenían la misma autoridad. Nadie era más que otro. Nadie tenía más autoridad que los demás. Todos tenían la misma autoridad, la misma responsabilidad en su congregación. La organización planificada por Dios para su iglesia era simple, sencilla, no era complicada, no era compleja. Número uno, una pluralidad de hombres, no solo uno, sino muchos, capacitados por su carácter y experiencia. Primero Timoteo, Primero Timoteo 3, de 1 al 7, donde se mencionan los requisitos que tenían que llenar los hermanos que deseaban ser obispos. Debían de ser escogidos, Tito 1:5. El plan no incluía el sistema moderno de un solo pastor, porque hoy en día se mira que hay congregaciones donde, hablando de religiones, de grupos, ¿verdad? De grupos de iglesias evangélicas, que se hacen llamar evangélicas, a estos grupos de personas en sus congregaciones, dicen ellos que están organizados, pero tienen un solo pastor. Bíblicamente, no debe de haber un solo pastor, un solo obispo o un solo anciano. Debe de haber más de un anciano, más de un pastor, más de un obispo. Tampoco incluían ningún individuo con autoridad y responsabilidad más allá de su propia congregación, ni incluía a un obispo por encima de los otros ancianos u obispos. Otra vez, la responsabilidad de este grupo de ancianos era solamente sobre su congregación, en su ciudad, en su región. No tenían más responsabilidad, no tenían más responsabilidad en otras regiones, en otras congregaciones o en otras iglesias locales. No tenía más ni responsabilidad ni autoridad. Y número dos, tampoco dentro de la congregación, los obispos no había uno más con más autoridad que los demás. Todos tenían la misma responsabilidad. Sigamos. Otras formas de gobierno que se practican hoy en día por muchas organizaciones religiosas con sus sínodos, con sus asambleas generales, con sus concilios, con sus conferencias, con sus presbiterios y cosas parecidas, no se desarrollaron súbitamente. La reorientación, ojo aquí hermanos con esta parte que vamos a entrar, la reorientación o desviación. Mire, interesante, la reorientación o desviación del patrón neotestamentario o nuevo testamentario, como usted quiera llamarle, sobre la organización comenzó temprano en la historia de la iglesia, comenzó temprano en los primeros siglos de la iglesia. La desviación de ese patrón bíblico, de la regla bíblica, de, de, de las enseñanzas bíblicas, la desviación en cuanto a la organización comenzó temprano en la historia de la iglesia y ha evolucionado gradualmente en las muchas formas de organización usadas ahora. Cualquier desviación del patrón o de la enseñanza nueva testamentario debe, sin embargo, ser rechazado por lo que es, ¿verdad? ¿Y qué es? Pues es una desviación.
se han apartado de lo que se han apartado del patrón o de las reglas, de las enseñanzas bíblicas y han creado muchas formas de gobiernos. Y de hecho han creado gobiernos universales para sus sectas, para sus religiones. Hay iglesias evangélicas que tienen una sede donde ellos, donde esa sede, ¿verdad? Esa casa, ¿cómo podemos llamarle? Esa casa principal, esa sede principal, esa sede, allí está el, 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 la máxima autoridad o la persona con máxima autoridad sobre las demás sectas religiosas. De hecho, hay una iglesia conocida como la Iglesia de la Luz del Mundo que tiene su sede en los Estados Unidos, perdón, que tiene su sede en México. En México está la sede de la Iglesia La Luz del Mundo. Y ahí está realmente la persona que tiene autoridad. Ahí está el profeta que tiene autoridad sobre las demás iglesias o de las demás sectas religiosa. Y así pudiéramos mencionar también la Iglesia Católica Romana, cuya sede está en el Vaticano, quien manda a todas las demás iglesias está en el Vaticano. Hay una organización mundial, hay una organización universal, ¿verdad? Ahí está la máxima autoridad, la persona que tiene la máxima autoridad sobre las demás iglesias en todo el mundo. Pero una vez más, ¿verdad? Esto debe de ser rechazado porque esto es una desviación o un apartamiento o una separación del patrón bíblico, es decir, de la enseñanza bíblica. Hablemos de esta desviación temprana. Ya dijimos que la reorientación o que la desviación comenzó en los primeros siglos, en los primeros siglos de la iglesia. Una de las primeras desviaciones del patrón o de la enseñanza nuevo testamentario fue el desarrollo del obispo monárquico. Interesante. Cuando digo se estableció el desarrollo, ¿verdad? Fue el desarrollo del obispo monárquico, es decir, un obispo tenía la máxima autoridad, no solamente en su localidad, sino también se le dio autoridad, se elevó, ¿verdad? A cierta autoridad, que su autoridad, que él tenía también autoridad sobre las demás iglesias en las diferentes ciudades y en las diferentes regiones. Un hombre entre los ancianos aceptó el título de obispo. Mire, un término que escrituralmente se refiere a un anciano y fue elevado sobre los demás. Ellos se agarraron, ¿verdad? Se agarraron, se basaron en ese título de obispo, que es el mismo título para presbiterio, es el mismo título para pastores, es el mismo título para anciano. Pero él se aceptó ese título de obispo, un término que escrituralmente otra vez se refiere a un anciano, y fue elevado sobre los demás. Se le dio más autoridad, se le dio monarquía, se le dio realmente la autoridad, la máxima autoridad, o se le dio realmente la máxima potestad. Se iba convirtiendo en una organización mundial. Se convirtió en el presidente de los ancianos, el que mandaba a los ancianos, el que daba órdenes a los ancianos. Uno ¿cómo se llama? Aceptó, ¿verdad? Aceptó ese título. Y entonces se convirtió en el presidente de los ancianos, uno por uno. Los obispos monárquicos fueron ordenados hasta que alrededor del año 150 después de Cristo se convirtió ya en una práctica generalmente aceptada o aceptada generalmente. Ya se miraba normal, ya se miraba bíblico, ya se miraba escritural que uno realmente fuera elevado como el presidente, como el que tenía máxima autoridad, como el que daba órdenes a los demás. Y ya se miró
como se les dio ese desarrollo se hizo una costumbre, se hizo ya algo normal, entonces se convirtió en una práctica aceptada generalmente. Ya por el año 150 se miraba como que eso, como que esto era realmente bíblico, lo cual no lo era, sino una desviación del patrón bíblico. El puesto de obispo continuó ganando prominencia. Es el problema, se siguió engrandeciendo según las iglesias evangelizaban sus áreas circundantes. La iglesia en una ciudad grande, interesante esta parte, ¿verdad? Esto es obvio entenderlo o comprenderlo, que la iglesia en una ciudad grande, de las ciudades grandes como Roma, como Antioquía o Alejandría, iniciaba una iglesia en una ciudad pequeña y con sentido de responsabilidad paternal se creían como la mamá, se creían como el papá de las iglesias pequeñas. Y entonces era obvio que el obispo aceptaba la supervisión de la nueva congregación. Como eran iglesias pequeñas, eran locales pequeños, congregaciones pequeñas, entonces las congregaciones grandes que habían trabajado en esas congregaciones pequeñas se creían como la mamá, se creían como los padres de esa congregación. Y entonces el obispo se creía que tenía autoridad, se creía con autoridad sobre ellas y aceptaba la supervisión de la nueva congregación. Era natural que los obispos monárquicos en las congregaciones grandes ejercieran una gran influencia. Si como ciudad ya eran ciudades grandes, que como ciudad tenían influencia sobre las demás ciudades, entonces, con mucha más razón también, los obispos monárquicos de estas grandes ciudades se creían también grandes, ¿no? Se creían o ejercían gran influencia también, tenían gran influencia, se miraban como grandes hombres, como grandes religiosos, ¿no? Que podían dar órdenes y eran aceptadas también sus órdenes que él daba, resultando entonces en el gradual desarrollo de los sínodos, es decir, donde se reunía un grupo de ancianos, un grupo de obispos, un grupo de pastores, y quien realmente mandaba en ese sínodo era el obispo, el más grande que los demás, ¿no? Y aparte de eso, pues también ellos en estos sínodos, en estas asambleas, en estas reuniones, ellos establecían sus propias reglas. Ya no se basaban en los principios, en las enseñanzas, en los mandamientos bíblicos, sino que establecían y elaboraban sus propias reglas. En última instancia, la autoridad religiosa emanaba de Roma, ¿no? Salía de Roma, la máxima autoridad, ¿no? Tal vez en parte porque Roma era la sede del poder político, pues recordemos que fue la sede del Imperio Romano, ¿no? Y si fue la sede del Imperio Romano, cualquier ligadura, ¿verdad? Cualquier relación religiosa con esta ciudad, es decir, con la sede del Imperio Romano, también tenía, también poder, ¿no? También tenía influencia. Entonces, la autoridad religiosa emanaba de Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la sede, pues, del poder político. Con el establecimiento de los ancianos monárquicos, es decir, uno con más autoridad sobre otros, esos hombres se reunían en concilios como representantes de sus respectivas congregaciones para considerar sus intereses comunes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en que los obispos se vieron a sí mismos no como representantes de cada localidad, sino como autoridades en las iglesias, no solamente como servidores, no solamente como representantes, sino como autoridades en las iglesias. Los conclaves de obispos o las reuniones de obispos eran descritos como concilios o sínodos y las reglamentaciones resultantes eran llamados canones o reglas. Ellos establecían sus autoridades religiosas, sus normas religiosas, o una lista de qué cosas eran autorizadas y de qué cosas no eran autorizadas. Al final,
del segundo siglo se intentó establecer una sucesión de obispos que viniera desde dónde, que viniera desde los apóstoles. Entonces el problema se iba agravando. El problema se iba haciendo más grande todavía. Y usted puede ir mirando ahí la lista. Primero, uno se creyó más que los demás en su propia localidad. Luego, estos se creían más, se creían con autoridad sobre aquellas congregaciones pequeñas que ellas establecían. Y luego, todos los obispos de las congregaciones ya no se creían como servidores, se consideraban como servidores, sino como autoridades, ¿verdad? Como que tenían la máxima autoridad en cada una de sus congregaciones. Y luego, ellos decretaban y establecían las reglas en sus famosos conclaves, en sus famosas sínodos o concilios. Ellos establecían reglas religiosas que se apartaban de las escrituras, ¿sí? Establecían sus propios, y de allí sale la famosa catequesis, ¿no? Y diferentes doctrinas, diferentes tradiciones, diferentes costumbres que realmente se apartan de la Biblia. Todas las enseñanzas no bíblicas surgieron en esos concilios. Esta tentativa entonces demuestra, bueno, el problema llega hasta aquí, donde, en esta parte de la cual yo me he detenido, porque dice al final del segundo siglo, es decir, por el año 200, se intentó establecer una sucesión de obispos, interesante aquí, una sucesión, les decían ellos. Estos obispos tienen que venir desde los apóstoles, ¿verdad? Una sucesión de obispos que viniera desde los apóstoles. Esta tentativa demuestra la autoridad indebida que los obispos estaban aceptando. Al tratar de establecer su linaje desde los apóstoles, tuvo el efecto de ponerlos, perdón, al mismo nivel que los apóstoles, ¿no? Al considerar ellos, no, el obispado tiene que venir desde los apóstoles, una sucesión como desde los apóstoles, ¿no? Entonces, estos obispos estaban considerándose o los querían considerar como al mismo nivel que los apóstoles. Resultado de la desviación. La selección de obispos monárquicos era mucho más que una insignificante desviación del patrón bíblico. Fue el comienzo de un sistema organizacional que eventualmente evolucionó hasta convertirse en la forma jerárquica de gobierno que podemos ver en el catolicismo de hoy. La toma final de poder vino en el año 1870, cuando el Concilio Vaticano declaró la doctrina de la infalibilidad papal. Es decir, que el Papa es infalible, que él no falla, que él no peca, que es perfecto. Cuando los valientes líderes de las reformas se presentaron a escena para buscando reformar la iglesia apóstata, el resultado de esto se llamó protestantismo. Muchos de los grupos protestantes fueron influenciados por la jerarquía romana y retuvieron varios elementos de sus normas después de separarse. Otros, prefiriendo una estructura organizacional diferente, adoptaron por formas de gobierno que les parecieron buenas, resultando en diversos métodos de organización que se ven hoy en el mundo religioso. Muchos de los cuales se amoldan al orgullo, a la ambición de los hombres, pero no tienen ningún parecido con el simple mandamiento de que Pablo dio de ordenar ancianos en cada ciudad. ¿Cuál sería entonces, reflexionando con todo esto, cuál sería entonces nuestra súplica? ¿Cuál sería nuestra apelación a todo esto? Hoy las iglesias de Cristo instan por un retorno a la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, volver al patrón, el patrón, el patrón nuevo testamentario en cuanto a la organización se refiere. Jesucristo es el monarca absoluto y único legislador. Los asuntos de la iglesia local bajo Jesús
el pastor principal son supervisados por una pluralidad de ancianos con igual autoridad y responsabilidad en cada congregación y sin autoridad más allá de su congregación vocal. Primera de Pedro 5:4. Todos los hijos de Dios en el mundo entero son hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sin distinciones clericales ni laicas, pero cada congregación debe de ser autónoma, trabajando dentro de la estructura de la simple organización, de la sencilla organización descrita en el Nuevo Testamento. Cada congregación, cada iglesia, en cada ciudad, en cada región, es autónoma, regida únicamente o dirigida únicamente, controlada o legislada únicamente por Jesucristo, el pastor de pastores, por Jesucristo, nuestro único pastor. Y entonces debe de trabajar cada congregación dentro de la estructura o dentro de ese patrón que nos enseña las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Así es que no debemos de abusar, no debemos de malinterpretar y mal aplicar el concepto de autonomía. Solo tenemos autonomía en el sentido de que de ponernos bajo la disposición de Cristo y obedecer a Cristo Jesús y hacer las cosas como Jesucristo nos manda. Si van a haber ancianos, si van a haber diáconos, si van a haber evangelistas, si hay miembros en una congregación, el único que tiene toda la autoridad es Jesucristo. El único monarca que tiene toda la autoridad en la iglesia es Jesucristo. Los demás solamente ejercemos, solamente cumplimos con un cargo, con una función para que el trabajo de la iglesia se pueda realizar. Nadie es más que otro, nadie vale más que otro, todos realmente somos iguales con el mismo nivel de autoridad, los ancianos haciendo su trabajo, los diáconos haciendo su trabajo, los evangelistas haciendo su propio trabajo y los miembros de la iglesia también haciendo su propio trabajo. Y es así como se hace el trabajo en la iglesia, siguiendo esa organización tan simple y tan sencilla que no cuesta entenderlo, que nos describe y o que encontramos descrita en el Nuevo Testamento, sin complicación alguna y sin abusar tampoco y sin hacer las cosas desordenadas, sin desordenar la organización nuevo testamentario o la organización bíblica, sin desordenarla y sin abusar también de la autonomía de la iglesia, porque si en algo somos autónomos, somos autónomos en el sentido de que no tenemos autoridad sobre otras congregaciones, solamente somos responsables de nuestra propia congregación, siguiendo la dirección, el control, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Así hemos terminado entonces esta lección número 9, hermanos, esperando una vez más que sea entendible, que sea comprensible y que sea de provecho para cada uno de ustedes. Para cuando ustedes tengan que dar explicación, cuando realmente haya razón de poder hacerlo, ustedes puedan ejercer su conocimiento. Tarea sobre la novena lección. Hay 5 o 6 preguntitas, ¿verdad? Muy sencillas, muy facilitas para que usted pueda contestarla. Así que hermanos, una vez más, pues me alegra muchísimo estar con ustedes en una lección más, llegar al final de una lección más. Estamos ya cerca, como yo dije, de terminar este trimestre. Estamos ya cerca de terminar esta materia también. Así es que animarlos, ¿verdad? Seguir adelante, no se desanimen, hermanos. Hay materias que son un poquito más complicadas que otras, pero eso no significa que no las podamos comprender y no las podamos desarrollar. Así que ánimos, no se me desanimen, vayamos siempre con alegría, siempre adelante. Estamos ya casi finalizando. Recuerden, estamos ya a 2 sábados, ¿verdad? De finalizar este trimestre. Luego vamos a informar a ustedes cómo va a estar ya el desarrollo, el programa para el siguiente trimestre. Por el momento,
quizás una clase, una lección más y finalizamos entonces esta materia de doctrinas básicas de la iglesia. Cuídense mucho, hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos. Nos miramos en la lección número 10, en la 10ª lección, si Dios pues nos lo permite, en la cual vamos a vernos nuevamente a través de este medio. Un saludo para todos y bendiciones para todos.